En 1939, la Pennsylvania Railroad presentó una locomotora de vapor que medía 42 metros y medio de largo, pesaba más de 272,000 kilogramos, y utilizaba una disposición de ruedas que ninguna locomotora había llevado jamás. Los periódicos la llamaron la Gran Máquina, pero el ferrocarril había construido una máquina que no podía negociar las curvas de sus propias vías, y esa contradicción es lo que convierte a la S1 en la locomotora más extraña que América jamás produjo. Nadie estaba prestando atención a la locomotora número 6100 cuando aún era solo un conjunto de planos en los talleres Juniata, en Altoona, Pennsylvania. En 1937, era un ejercicio de ingeniería, una serie de cálculos en papel sobre diámetros de ruedas, volúmenes de cilindros y esfuerzo de tracción. Eso estaba a punto de cambiar. Era finales de la década de 1930, y la Pennsylvania Railroad era el coloso indiscutible del ferrocarril estadounidense. En su apogeo, la PRR era la corporación cotizada en bolsa más grande del mundo, con ingresos que superaban los de muchos gobiernos nacionales. Su corredor principal entre Nueva York y Chicago era la ruta de pasajeros más transitada del país, y su reputación de excelencia en ingeniería rayaba en la obsesión. El ferrocarril probaba sus propias locomotoras, fabricaba su propio equipo en sus enormes talleres Juniata en Altoona, Pennsylvania, y esperaba que cada pieza de maquinaria cumpliera estándares que otros ferrocarriles ni se molestaban en establecer. El problema era la K4S Pacific. La flota K4S había sido la columna vertebral del servicio de pasajeros de la PRR durante más de 2 décadas. Confiable y apreciada, pero envejeciendo rápidamente. La longitud de los trenes de pasajeros estaba creciendo, las velocidades estaban aumentando, y la propia locomotora eléctrica GG1 de la PRR ya arrastraba trenes a 160 km por hora a través del territorio electrificado al este de Harrisburg. La brecha entre lo que las eléctricas podían hacer y lo que la flota de vapor podía ofrecer se estaba volviendo vergonzosa. ¿Cómo reemplazas una locomotora de la que toda una generación de ferroviarios ha dependido? La Pennsylvania Railroad quería una locomotora de vapor alimentada por carbón capaz de arrastrar un tren de pasajeros de 1,000 toneladas a 160 km por hora sin necesidad de doble tracción, donde 2 locomotoras tienen que compartir la carga, y querían que fuera la locomotora de vapor más avanzada jamás diseñada. La Pennsylvania Railroad no hizo esto sola. En una colaboración que reunió a 4 de los nombres más importantes de la fabricación de locomotoras en América, la PRR trabajó junto con Baldwin Locomotive Works, la American Locomotive Company y Lima Locomotive Works para diseñar algo completamente nuevo. En el centro del concepto había una idea defendida por el ingeniero jefe de Baldwin, Ralph P. Johnson. Johnson creía en la tracción duplex, un sistema que dividía la potencia de la locomotora en 2 conjuntos separados de cilindros y ruedas motrices en lugar del conjunto único convencional. La teoría era sólida. Dividir la tracción reduciría la fuerza de impacto sobre los rieles, conocida como aumento dinámico, y permitiría velocidades más altas con menos daño a la vía. Sobre el papel, resolvía uno de los mayores dolores de cabeza de la ingeniería ferroviaria de vapor. Lo que emergió de los talleres Juniata de la PRR en Altoona en diciembre de 1938 era diferente a todo lo que el mundo ferroviario había visto. La S1 llevaba una disposición de ruedas 6-4-4-6, 6 ruedas en el bogie delantero, 4 ruedas motrices conectadas al conjunto delantero de cilindros, 4 ruedas motrices más conectadas al conjunto trasero de cilindros, y 6 ruedas en el bogie trasero. Ninguna locomotora había sido construida jamás con esta configuración. Ninguna ha sido construida con ella desde entonces. Las ruedas motrices en sí medían 2 metros 13 centímetros de diámetro, más altas que una persona promedio, y entre las más grandes jamás instaladas en una locomotora de la Pennsylvania Railroad. Y a diferencia de las locomotoras articuladas que se flexionan en el centro para negociar las curvas, toda la base de ruedas motrices de la S1 era rígida. Cada eje fijado
en un solo marco enorme. Este detalle volvería para atormentar a la locomotora, pero en 1938 era solo una decisión de ingeniería. Ese bastidor fue un récord por sí mismo. La placa base de acero fundido, fabricada por General Steel Castings, medía 23 metros y medio y pesaba 44.270 kilogramos. Era la pieza fundida de una sola pieza más grande jamás producida para una locomotora. Una caldera más pequeña que estaba cerca durante la construcción, fabricada para una locomotora de maniobras B6, proporcionaba una sensación de escala casi cómica. Lo que la PRR estaba ensamblando en Altoona empequeñecía todo a su alrededor, pero la ingeniería era solo la mitad de la historia. Lo que hizo a la S1 verdaderamente inolvidable fue su apariencia. La Pennsylvania Railroad trajo a Raymond Loewy, posiblemente el diseñador industrial más influyente del siglo XX. Loewy fue el hombre detrás del paquete de cigarrillos Lucky Strike, la silueta del autobús Greyhound, el Studebaker Avanti y eventualmente la librea del Air Force One. Ya había aerodinamizado una locomotora K4S Pacific de la PRR en 1936, y la S1 era una evolución directa de ese trabajo anterior. Loewy probó un modelo de arcilla de la locomotora en el túnel de viento del Guggenheim Aeronautical Laboratory, la misma instalación donde había perfeccionado el diseño de la K4S, ajustando la forma de las placas deflectoras de humo alrededor de la chimenea hasta que la aerodinámica funcionara exactamente como él quería. El resultado fue una obra maestra del Art Deco. Paneles de aluminio pulido envolvían la caldera y se estrechaban hasta una nariz en forma de bala en la parte delantera. Pasamanos cromados recorrían toda la longitud del cuerpo. Paneles de falda ocultaban el tren de rodaje inferior, dejando visibles en movimiento solo las enormes ruedas motrices. Cuando la locomotora estaba detenida sobre las vías en Altoona, ya parecía que iba a 145 kilómetros por hora. El costo total de construir la S1 en los talleres Juniata fue de $669,778, aproximadamente $15 millones en dinero actual. Eso era más del doble de lo que la PRR pagaría después por cada una de sus locomotoras duplex clase T1. Aquí es donde la historia de la locomotora S1 toma un giro que nadie esperaba. La S1 no entró primero en servicio comercial, fue a la Feria Mundial de Nueva York. En la primavera de 1939, la Feria Mundial de Nueva York abrió en Flushing Meadows, Queens. 27 ferrocarriles del este habían reunido recursos para una exhibición combinada de 7 hectáreas celebrando la industria ferroviaria estadounidense, y la Pennsylvania Railroad eligió su flamante S1 como pieza central. Solo había un problema. Llevar la S1 a Nueva York fue un desafío de ingeniería casi tan dramático como construirla. La locomotora era tan grande que no podía viajar por las rutas normales. En cambio, fue remolcada hacia atrás por locomotoras de carga más pequeñas en un camino indirecto a través del ramal Belle Dell de la Pennsylvania Railroad, cruzando el Lehigh and Hudson River Railway, sobre el Poughkeepsie Bridge y el Hellgate Bridge, y finalmente hasta el Long Island Railroad para llegar al recinto ferial. Los protectores del tercer riel tuvieron que ser físicamente retirados de secciones de vía. Otros obstáculos se pasaron arrastrándose a paso de peatón. En ciertos puntos a lo largo de la ruta, el espacio libre era tan justo que los trabajadores caminaban junto a la locomotora, verificando a mano para asegurarse de que pasaría. Piensen en eso por un momento. La locomotora era literalmente demasiado grande para viajar libremente por una red ferroviaria que abarcaba miles de kilómetros, y ni siquiera había entrado en servicio comercial todavía. Cuando la S1 finalmente llegó el 13 de marzo de 1939, su tender llevaba la inscripción American Railroads en lugar de Pennsylvania Railroad, ya que la exhibición representaba a la industria en su conjunto. Sin embargo, carteles cercanos se aseguraban de que los visitantes supieran exactamente quién la había diseñado y construido. La exhibición no era estática. El ferrocarril montó la S1 sobre una plataforma de rodillos,
encendió la caldera y puso las ruedas motrices a funcionar con vapor vivo a 96 kilómetros por hora. Todo el día, todos los días que la feria estaba abierta. El sonido por sí solo debió haber sido asombroso. Los visitantes podían pararse a pocos metros de esas ruedas de 2 metros 13, girando a toda velocidad, el vapor silbando desde las válvulas, las bielas bombeando en un borrón, toda la locomotora temblando con energía contenida, mientras no iba a absolutamente ningún lado. Casi 25 millones de personas visitaron la Feria Mundial durante sus 2 temporadas. La S1 acumuló sus primeros 80.000 kilómetros de servicio sin salir jamás del recinto ferial. Y eso fue solo el espectáculo público. Lo que sucedió cuando la PRR puso la S1 sobre vías reales fue una historia completamente diferente. Entre las 2 temporadas de la feria, la PRR retiró la S1 de la plataforma de rodillos y la puso en un breve servicio de pasajeros, para pruebas en ruta, durante el invierno de 1939 y 1940. Evidencia fotográfica muestra a la locomotora arrastrando el Manhattan Limited, un tren con nombre que servía como alternativa al Broadway Limited, en noviembre de 1939. Durante una de las primeras pruebas previas al servicio, la S1 fue cronometrada arrastrando 90 vagones de carga a 117 kilómetros por hora. Para una locomotora diseñada para velocidad de pasajeros en la línea principal de la Pennsylvania Railroad, fue una demostración inesperada de pura fuerza de arrastre. Entonces, ¿qué haría la aerodinámica S1 cuando finalmente llegara a la línea principal abierta al oeste de Crestline? Una vez que la Feria Mundial cerró definitivamente en octubre de 1940, la S1 entró en servicio comercial pleno en diciembre de 1940. Y aquí es donde las cosas se complicaron. La locomotora estaba restringida a un solo tramo de línea principal, los 455 kilómetros entre Chicago, Illinois, y Crestline, Ohio, cerca de Mansfield, en la ruta hacia Pittsburgh. En este corredor relativamente recto, la S1 podía estirar las piernas. Promediaba más de 16.000 kilómetros al mes. Arrastraba trenes con nombre como el General y el Trailblazer, que transportaban 35 veces más pasajeros que el famoso Broadway Limited en 1939. Las tripulaciones genuinamente apreciaban la S1. Su enorme peso e inercia absorbían las irregularidades de la vía, ofreciendo uno de los viajes más suaves de cualquier locomotora en la flota de la Pennsylvania Railroad. Los maquinistas que operaban la S1 entre Fort Wayne y Chicago informaban que se manejaba con una estabilidad inusual para un diseño dúplex, donde las oscilaciones de potencia eran una queja común. Pero la suavidad no era el detalle que hizo legendaria a la S1. La velocidad lo fue. Si están encontrando esto interesante, consideren suscribirse. Cubrimos historia ferroviaria e historias de locomotoras cada semana. Y luego estaban los rumores de velocidad. La S1 superó los 160 kilómetros por hora en múltiples ocasiones confirmadas. En las largas rectas de la división de Fort Wayne, con el regulador abierto y las ruedas motrices de 2 metros 13 golpeando los rieles, la S1 simplemente podía dejar atrás casi cualquier cosa en la red ferroviaria estadounidense. Pero las historias que aún circulan entre los historiadores ferroviarios van más allá. Múltiples fuentes afirman que la locomotora alcanzó los 245 kilómetros por hora en el tramo de Fort Wayne a Chicago, y que la PRR fue multada por la hazaña. De ser cierto, eso habría pulverizado el récord mundial de velocidad en vapor establecido en 1938 por la locomotora británica Mallard a 203 kilómetros por hora. ¿Pudo la S1 realmente haberlo logrado? El récord nunca fue confirmado oficialmente, y la pregunta sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia ferroviaria estadounidense. El propio Loewy presenció la locomotora a toda velocidad y más tarde escribió sobre la experiencia. Describió estar de pie en una plataforma a lo largo de un tramo recto de vía, viendo a la S1 acercarse desde la distancia a 193 kilómetros por hora. Sintió el suelo temblar bajo sus pies, y cuando pasó, la ráfaga de aire casi lo arrastró hacia la estela de la locomotora.
describió aproximadamente 450.000 kilogramos de locomotora pasando atronadoramente junto a él, y la abrumadora e inolvidable sensación de estar en presencia de algo que combinaba belleza y fuerza bruta de una manera que ninguna otra máquina de la época podía igualar. Pero los días de la S1 estaban contados, casi desde el momento en que dejó la Feria Mundial. El bastidor rígido que permitía esas impresionantes carreras a alta velocidad era la misma característica que paralizaba a la locomotora en todas partes. En cualquier curva más cerrada que las suaves curvas de la división de Fort Wayne, la S1 simplemente no podía pasar. La red de la Pennsylvania Railroad se extendía por miles de kilómetros de vía, pero la S1 estaba confinada a menos de 500 de ellos. El patinaje de ruedas plagaba la tracción dúplex, particularmente durante los arranques, porque la tracción dividida significaba que cada conjunto de ruedas cargaba menos peso de adherencia que una locomotora convencional con el mismo número de ruedas motrices. Y quizás lo más revelador, la Pennsylvania Railroad ya había comenzado a desarrollar la clase T1 de locomotoras dúplex 4444 antes de que la S1 siquiera entrara en servicio comercial. Baldwin había colocado una orden de serie para un prototipo T1 en octubre de 1939, mientras la S1 todavía funcionaba sobre la plataforma de rodillos en la Feria Mundial. La implicación era difícil de ignorar. ¿Fue la S1 alguna vez concebida para ser una locomotora de trabajo o siempre fue una pieza de exhibición? La S1 sirvió durante los años de guerra, llevando su parte del enorme tráfico de pasajeros que la guerra demandaba. Las restricciones en tiempos de guerra sobre los viajes en automóvil y el racionamiento de gasolina enviaron a millones de pasajeros de vuelta a los rieles, y cada locomotora que la PRR poseía, incluida la temperamental S1, fue puesta en servicio constante. Su último viaje registrado aparece en un libro de horarios perteneciente al maquinista de la Pennsylvania Railroad Byron Brenninger, quien registró un viaje a Chicago con la locomotora 6100 a las 8:59 de la mañana del 5 de mayo de 1946. Menos de 2 años después, el presidente de la PRR, Martin W. Clement, anunció que, para mayo de 1948, el ferrocarril esperaba que todos los trenes de pasajeros de largo recorrido al oeste del territorio electrificado fueran arrastrados por locomotoras diésel. La S1 quedó en un depósito de chatarra. Hubo conversaciones dentro de la junta directiva de la PRR sobre preservarla. La locomotora era, después de todo, una máquina singular, la única 6446 jamás construida, aerodinámica diseñada por uno de los diseñadores más famosos de la historia de América, y en su momento, la atracción estelar de una feria mundial que atrajo a 25 millones de visitantes. Pero la situación financiera de la Pennsylvania Railroad se había deteriorado desde 1946, y en 1949, la locomotora 6100 fue desguazada. No sobreviven fotografías del desguace. El legado de la S1 sobrevivió a su forma física de maneras que la Pennsylvania Railroad probablemente nunca esperó. La locomotora apareció en el dibujo animado de Superman de 1941, Billion Dollar Limited, donde una locomotora aerodinámica con líneas Art Deco, que coinciden estrechamente con la S1, cruza la pantalla a toda velocidad. Apareció en la serie de cómics Sandman de Neil Gaiman. Los fabricantes de ferromodelismo han producido réplicas de la S1 durante décadas, y los coleccionistas aún las buscan. Broadway Limited Imports lanzó recientemente un modelo a escala altamente detallado de la S1 con su librea de la Feria Mundial, completo con ruedas motrices funcionales y humo sincronizado. El interés nunca se ha desvanecido. Hoy en día, el T1 Trust está trabajando para construir una locomotora dúplex clase T1 4444, completamente nueva, la descendiente directa de la S1, utilizando ingeniería moderna y simulación por computadora para resolver los problemas de patinaje de ruedas y válvulas que plagaron los diseños dúplex originales. Si tienen éxito, será la primera locomotora de vapor nueva para línea principal
construida en América en más de 70 años. La verdadera pregunta sobre la S1 no es si fracasó. En los tramos rectos de línea principal entre Chicago y Crestline, rindió brillantemente. La verdadera pregunta es si alguna vez fue concebida para ser una locomotora práctica, o si siempre fue una declaración, una prueba de concepto envuelta en aluminio pulido y cromo, construida para mostrar al mundo lo que la ingeniería estadounidense podía imaginar, incluso si el sueño era demasiado grande para las vías que existían. De cualquier manera, algo de la S1 sigue capturando la imaginación de cualquiera que se encuentra con ella. Quizás es la idea de una locomotora tan rápida que podría haber roto todos los récords de velocidad del libro, si tan solo alguien hubiera traído un cronómetro y un tramo de vía lo suficientemente recto. O quizás es la imagen que Loewy describió. Casi 450,000 kilogramos de acero y vapor pasando atronadoramente junto a la estación de Crestline a 193 kilómetros por hora, el suelo temblando, el aire desgarrándose, y todo desaparecido en segundos. El video que se reproduce a continuación cubre otra pieza de historia ferroviaria que quizás no hayan escuchado. Háganle clic y nos vemos allí.